Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Palabras Mayores, aquí en Tele7. Hoy tenemos un programa muy especial centrado precisamente en un festival que es un auténtico referente, el primero que se celebra en Euskadi con el edadismo y la nueva longevidad como hilo conductor y el segundo del Estado español. Estamos hablando del Silver Film Festival que comenzó el lunes y que se va a prolongar hasta este sábado 16 de marzo. Queremos conocer todos los detalles, vamos a tener a alguno de los protagonistas en esta tarde, en este Palabras Mayores, empezando por su directora. Tenemos al otro lado a Marian Gerrikabeitia. Marian, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, Marian, hablamos de la segunda edición del Silver Film Festival, este año dedicado al edadismo y lo llamado, ¿no?, y esta nueva longevidad. Y comentábamos que este festival es todo un referente, es el primero con esta temática que se celebra en Euskadi, el segundo en el Estado español. Marian, con una temática muy necesaria que hay que abordar de manera integral, ¿verdad, Marian? Bueno, es el primer festival de Euskadi dedicado a tratar temas que tienen que ver con la segunda mitad de nuestras vidas, o sea, a partir de los 50-55 años. Y además lo hacemos a través de la cultura, que en eso sí que somos especiales. Somos un festival internacional de cine y otras actividades que tiene presentaciones de libros, cortometrajes, largometrajes, ficción, videodanzas, mesas redondas, encuentros intergeneracionales, todo tipo de temáticas relacionadas con, en este caso, por centrar un poco el tino en este año, la nueva longevidad y lo que es el edadismo, porque para poder construir bien una sociedad igualitaria hay que empezar y urge desterrar los estereotipos negativos. Y el edadismo es uno que sufrimos sin darnos cuenta en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Urge precisamente, como comentas, Marian, entender y saber cómo funciona el edadismo, esa discriminación por edad que sigue existiendo, como comentas, en nuestra sociedad, muchas veces y casi sin darnos cuenta, pero que existe, ¿no?, en diferentes ámbitos, además. Sí, justo lo que te acabo de decir, es que no lo notamos. Está en el ámbito laboral, una persona de 50 si se queda en el paro tiene muchos problemas para volver a encontrar trabajo porque se le presupone o porque los empresarios piensan que no es capaz de asimilar conceptos, que no tiene la rapidez de los jóvenes, que no es tan barato, que le va a costar más aprender tecnología, sin pararse a pensar que lo va a hacer mucho mejor, que lo va a hacer más seguro, que tiene una agenda de contactos mucho mayor, que ha recorrido el camino 1000 veces, etcétera, etcétera. En el ámbito de la salud, pues otro de los lugares donde, por ejemplo, la profesión médica ejerce un edadismo brutal, sin darse cuenta, también es cierto. Pero es que tú vas a urgencias, me ha pasado a mí o cualquiera, y es capaz de alguien decirte, ¿tiene usted WhatsApp? ¿Tiene usted, sabe, no sé, y al final de tener que decirle tú, perdona, vengo por una cistitis, si no me das el bote de análisis de orina, es que tú lo estás haciendo mal. Los propios médicos muchas veces son quienes hablan al acompañante en vez de hablar al enfermo por pensar que es muy mayor y no les va a entender. Suma y sigue, ¿sabes? Es que suma y sigue todo el rato. Marian, a través de este festival, como decimos que ya ha arrancado hasta el sábado, vamos a poder ver a través del cine y otras manifestaciones culturales todo lo que, bueno, pues estás comentando a través de, bueno, proyecciones, largos, cortos, de diferentes géneros, porque hay ficción, hay documental y otros géneros, ¿verdad?, dentro del festival. A ver, son películas, son documentales, son cortometrajes, hay videodanza, cintas que vienen de Canadá, de Uruguay, de otros países, de Granada, de Sevilla, y vamos a tener varios estrenos en Euskadi, como es el documental Ese Soplo, como es la videodanza Muros, o como es el estreno del día 13, la gala inaugural, Orgullo Vieja, una cinta que viene directamente del Festival de Málaga, que solo se ha visto en una sala en el Festival de Málaga, viene a presentarse a Bilbao. O sea que es un estreno en toda regla y sobre todo viene a hacernos pasar muy buenos momentos con un grupo de mujeres de Sevilla, del barrio de Triana, de entre 60 y 90 años, que quieren ser monologuistas y lo logran gracias a la ayuda de Falín.
Tenemos además también en este festival el lujo de contar con grandes ponentes, ¿no? En esos encuentros, como por ejemplo Manel Domínguez, que es una de las voces, ¿no? Uno de los referentes también para hablar, ¿no? de Adismo, Nueva Longevidad, que va a tener también su encuentro, va a presentar también su libro el jueves, y otros grandes nombres, ¿verdad, Mariana, en esta edición? Bueno, tenemos una mesa de edadismo con Manel Domínguez, con Rafa López Aróstegui, que es asesor de políticas sociales del gobierno vasco, con Íñigo Calvo Sotomayor, que trabaja en Deusto en investigación demográfica, con Elena del Barrio, que es codirectora e investigadora del Instituto Matía, y con Vania Núñez de la Fuente, que es ni más ni menos que la autora del primer informe mundial para la ONU de edadismo. Luego tenemos otra mesa redonda para ver si hay o existe edadismo en el arte, que se celebrará el día 15 en el Museo Guggenheim de Bilbao. Dos encuentros intergeneracionales, uno en Bilbo Rock con Sorione Guibior y otro el día 15 en el Museo Guggenheim a través de la película, bueno, de la serie, en concreto La abuela Sofía, la presentación del libro de Manel en la librería Elcar, el estreno de Maneras, un solo de danza contemporánea de Begoña Crego, que es premio Silver, premio EITB Silver en la primera edición, y es una de las novedades que tenemos. El festival se lo otorga a Bego Crego por su constante dedicación a transmisión de conocimientos a nuevas generaciones, por ser un ejemplo claro de cómo la edad no es un impedimento para seguir con una carrera personal y tan dura como es el tema de la danza, y porque es la mujer en activo, la coreógrafa y bailarina en activo más longeva de Euskadi. Ahí es nada, va a estar presente en el festival también Bego, como el resto de nombres, como estás comentando, Marian. Y en esta edición hay también novedades. Una de ellas es esa colaboración con Bilbao Arte. ¿En qué sentido? ¿Cómo colabora el festival con Bilbao Arte? Que es una de esas novedades que encontramos este año, ¿no, Marian? Bueno, esto es una de las cosas en las que estamos muy orgullosos, porque hemos conseguido una beca artística para que Bilbao Arte la otorgue a personas con proyectos interesantes, a personas mayores de 50. Es una beca que es posible gracias a Lain Beaskoetxea, que es un mecenas, y a Bilbao Arte, cosa que iremos informando a partir del 1 de abril, cuando se publiquen las becas de Bilbao Arte. Pero esto quiere decir que peleamos y que buscamos oportunidades para personas que en un momento dado tengan un proyecto artístico interesante y que puedan presentarlo a las becas de Bilbao Arte para conseguir una residencia en Bilbao Arte. También otra de esas novedades es bueno, sacar el festival fuera, ¿no?, de la capital vizcaína, fuera de Bilbao, y este año creo que también, ¿no?, sale fuera la Mancomunidad de Leartibai, ¿no, Marian? Bueno, esto es una cosa que ya veníamos haciendo desde el año pasado, que estuvimos en Lekeitio, y en este caso volvemos a la Mancomunidad de Leartibai, porque les hemos propuesto una jornada de reflexión sobre si es bueno o qué aspectos positivos o qué aspectos negativos puede tener el madurar en una zona rural. Hay mucha gente que con la pandemia ha dejado de vivir en ciudades metropolitanas y prefiere estar más cerca de lo rural, donde la vida tiene unos aspectos positivos, mucho más positivos, tiene otros negativos. Entonces, el análisis de esto en la propia zona, con la gente de la zona, pensamos que era un buen tema de propuesta para que el festival se celebre en Leartibai, y así será en mayo. Marian, un festival abierto, por cierto, a todo el público, porque hablamos de esa segunda parte de la vida, ¿no?, esa segunda parte vital de las personas, pero por supuesto, como también hablamos de encuentros intergeneracionales, también los jóvenes son bienvenidos en el Silver, ¿verdad? Silver Film Festival es un festival pensado para todos los públicos, y no en vano estamos condenados a entendernos. Desde que en esta situación actual mundial, por lo menos en Euskadi seguro y en Europa, la población está envejecida, es decir, hay más personas mayores de 65 que menores de 5, cada vez nacen menos niños y niñas. La sociedad tiene que nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevos temas, a nuevas situaciones que tenemos que mirar
y analizar para que podamos satisfacer a todas las necesidades. Y eso pasa por entendernos con las generaciones más jóvenes mucho más de lo que veníamos haciendo hasta ahora, que en realidad no veníamos haciendo nada, porque estamos entrenados para que cada uno vaya con su cuadrilla y con su gente más allá del núcleo familiar. Esto, si queremos vivir mejor, vamos a tener que ir trabajándolo más. Y el festival propone 2 encuentros intergeneracionales, como he dicho antes, uno con Sorión y otro a través de los capítulos de la serie La abuela Sofía. Marian, un festival, ¿no? Todo referente, un festival ya consolidado, que cuenta también con importantes apoyos, ¿no? Apoyos institucionales, que me imagino, Marian, que esto también es importante para que el festival siga creciendo. Absolutamente. En este sentido, he de dar las gracias al Ayuntamiento de Bilbao, al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Vizcaya, a la Fundación BBK y a la SGAE, por entender el proyecto, también a la Fundación EDE, que no quiero olvidar, por entender el proyecto, apoyarlo y permitir seguir celebrándolo. Pues nos veremos en más ediciones, Marian. Eskerrik asko, gracias por hacernos un huequito. Disfrutaremos, como estamos haciendo, de este festival. Y lo dicho, enhorabuena, Sorionak, por un festival tan redondo. Eskerrik asko. Muchas gracias, eskerrik asko zuei, por acogernos. Un abrazo, Marian. Eskerrik asko. Agur. Y no podía faltar en esta segunda edición del Silver Film Festival, dedicado, como les comentamos, al edadismo y la nueva longevidad. Bueno, pues Manel Domínguez, él es doctor en comunicación social y presenta precisamente en este festival, además de participar en ponencias, su libro Senior, la vida que no cesa. Manel, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias, encantado. Bueno, Manel, no podía faltar, como decimos, en un festival que dedica su segunda edición al edadismo, a la nueva longevidad, a la nueva realidad. Usted, además, no solamente participando, ¿no?, dentro del festival y también presentando la librería Elcar su libro Senior, la vida que no cesa. Un libro, un ensayo que le ha conllevado un tiempo de investigación, de entrevistas, de trabajo intenso, precisamente para poner sobre la palestra qué es eso del edadismo, qué es eso de la nueva longevidad y cómo esa llamada tercera edad no tiene que estar sujeta solamente al tema asistencial, ¿no, Manel? Bueno, ha tocado usted temas claves muy importantes, ¿no? Efectivamente, en el 2013 me di cuenta en Estados Unidos, California, la situación de la longevidad en Estados Unidos y también qué estaba ocurriendo en Europa y en España. Los biólogos y los doctores en biología y los directores en comunicación social empezamos a trabajar en paralelo, ya que la longevidad no era una prioridad para la ciencia, porque en ese momento había que estudiar cómo vencer al cáncer, cómo vencer las enfermedades inflamatorias, y la longevidad no era motivo de estudio en ese momento. Ahora ya lo es. 10 años más tarde lo es y está en la primera línea, ¿no? O sea, por tanto, hemos avanzado notablemente. Yo empecé a escribir para identificar qué es esto del edadismo, la discriminación por edad en todas las facetas. Descubrimos que es la gran pandemia, una de las grandes pandemias, o la gran pandemia social de los últimos 180, 190 años después de la Revolución Industrial, cuando las personas de Inglaterra van a las grandes ciudades, cuando aparece el Fordismo, la creación en Detroit de los coches, más tarde, y el Taylorismo, donde todo el mundo se centra en la evaluación productiva únicamente y todo lo que eran las personas de edad eran apartadas. Por lo tanto, había un titular, a veces un poco exagerado, pero era así, es morir, producir y morir. Esa situación se ejerce en una función, que es la edad de una persona. La edad de una persona no clasifica la vejez de nadie, ¿no? Los seniors somos históricamente, y desde los últimos años y desde la existencia, no me voy a remontar a Grecia ni a Roma, experiencia, madurez, sabiduría, conocimiento y acierto. Y ahí empezamos a luchar, ahí empezamos a vencer, cómo vencer el edadismo en la sociedad. ¿Por qué? Mira, me simplifico. El edadismo es un peligro global, únicamente que lo diga alguien que ha escrito un libro sobre eso y que está intentando defender a los posibles 14 millones de ciudadanos españoles que van a cumplir 65 años de aquí al 2050. En este momento somos casi 10 millones en España y me pongo al frente de este proceso para poner punto y final a esta situación. Somos una desinformación, somos una primera gran fake news dentro de una mentira, permítame, orgánica, infundada y establecida. Eso es lo que ha ocurrido. En nuestra sociedad ha ocurrido algo tremendo, lo hemos aceptado como normal. El maltrato,
edadista a las personas de más de 65 años. Es curioso que somos como un proceso, permítame, de anfibología, o sea, hay ambigüedad. Somos un estereotipo de anfibología. ¿Qué quiere decir? Que nuestro deseo es ser longevos, llegar a toda la edad que la naturaleza nos permita, pero marginamos a los que envejecen. Bueno, el libro y la situación centra qué es esto del edadismo y después, si acaso, le doy qué es el edadismo, cómo somos y cómo actuamos. Habla también de bueno, esa necesidad, ¿no? Sugiere caminos para el empoderamiento de las personas senior, como está comentando, y habla también del equilibrio intergeneracional para recomponer la sociedad. ¿Qué se necesita para ese equilibrio intergeneracional? Porque también habla, ¿no?, del rol de los jóvenes, ¿no?, que ahora mismo pues, están intentando buscar su papel en la sociedad, pero también es parte fundamental, son los futuros senior. ¿Cómo se daría ese equilibrio intergeneracional entre la generación ahora mismo senior, sus mayores de 60 a 65 años, y la generación más joven? Es una de las claves. Usted me pregunta una de las grandes claves del futuro de la humanidad. Sencillamente, el cerebro, yo tengo 70, cumpliré 73 años en un mes, ¿de acuerdo? Sigo siendo director de innovación de la universidad, sigo siendo profesor, sigo siendo activo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre mi cerebro y el cerebro de un joven talento o no? Es igual, de un joven que surge de una universidad y tiene en este momento 25 o 26 años. ¿Cuál sería la diferencia biológica para entender el proceso intergeneracional? Es que su cerebro, biológicamente, es más rápido. Su I más D más I piensa más rápido. ¿Y cuál es mi cerebro? Me equivoco menos. El cerebro de él actúa más rápido y el cerebro de una persona senior, hombre o mujer, somos más maduros. Nos equivocamos menos en la toma de decisiones. Por lo tanto, como la demografía nos dice que aproximadamente seremos 14 millones dentro de muy poco y el 21% de la humanidad antes del 2050, y habrá muchos niños en este momento, nosotros ya somos una sociedad mayor que los niños de 5 años en España. Por lo tanto, ¿el futuro cuál es? El futuro es la unión de talentos. Aquí no sobra nadie. Todos cumpliremos una función social extraordinaria. Hasta ahora, únicamente había una validez por las empresas, incluso por la política, por el mundo social, de potenciar a los jóvenes, que me parece muy bien, pero apartando a los seniors. Esto es un error. Esto es un error tremendo. Bueno, lo que pretendo yo en este posicionamiento es defender cuál es nuestra situación y la relación intergeneracional que va a suponer el cambio, incluido con los nuevos trabajos que implica la robótica, que implica la inteligencia artificial y toda esa transformación. Los seniors seremos esa nueva revolución en los próximos años, que ya hemos empezado a serlo. Manel habla también en el libro, en el ensayo, de un cambio de paradigma, como decimos, dejar de limitarnos a la visión asistencial a la que hasta ahora no estamos acostumbrados, a esta llamada tercera edad, para potenciar ese rejuvenecimiento activo. ¿Qué papel juegan las instituciones? Porque vemos que cada vez, bueno, pues hay más participación, hay talleres, hay maneras, ¿no?, de que bueno, pues los mayores, los seniors, ¿no?, puedan participar en la sociedad, incluso consejos de mayores, ¿no?, en los diferentes ayuntamientos. Las instituciones tienen que dar pasos adelante también para precisamente ese cambio de paradigma. Claro, evidentemente. Mire, estamos en el punto cero, si me permite, en el punto 0,01, ¿no? Estamos iniciando ese proceso. ¿Qué quiere decir? Primero hemos de entender Yo tenía una reunión no sé, creo que hace un par de meses en Madrid con la agencia EFE y Orange, que estaba la secretaria de Estado, la que era para entonces secretaria de Estado de la Innovación, ¿no? Y yo le preguntaba por qué el actual gobierno había creado únicamente un ministerio para jóvenes y niños, por decirlo así. El nuevo ministerio, le dije con todo el respeto, por supuesto, que debe ser un ministerio intergeneracional. O sea, no puede ser. Es decir, la visión nueva ha de ser aquello que le decía antes, un ministerio intergeneracional. ¿Por qué razón? Primero, porque nosotros, los seres humanos, nos hemos de entender. El edadismo se refiere a esa capacidad de discriminación y de estereotipos que caen sobre nosotros. Es decir, ¿cómo pensamos nosotros mismos con nosotros mismos? ¿Cómo piensa la sociedad? ¿Cuáles son los prejuicios y cómo nos sentimos? Y la discriminación y cómo actuamos. Es decir, 3 tipos de edadismo. El institucional, que podemos incluir, si usted quiere, la política, los gobiernos, las autonomías, los ayuntamientos. Entender ese cambio, que hasta ahora no se ha entendido. Espero que así sea en el futuro. El personal o familiar, cómo actúa la familia
con las personas que tenemos más de 65 años? ¿Cómo se nos trata? ¿Cómo se nos... con esa especie de... ¿Estamos cuidando a nuestros mayores? No, a veces no es cuidar. A veces es edadismo en estado puro. Y después hay el tercero, que es muy significativo, que es el edadismo autoinfligido. El que nosotros como personas decimos, yo no puedo hacer esto, yo ya no tengo edad para aquello, yo no puedo estudiar inglés, ruso o chino porque tengo 70, 80 años, no es cierto. Es nuestra actitud la que varía, es nuestra condición, es nuestra decisión, no el cerebro. Pero a veces ese edadismo autoinfligido es uno de nuestros grandes enemigos. Lo hemos de desterrar y hemos de cambiar ese paradigma. Fíjese, Manuel, hablando ahora de las, por ejemplo, en el tema de las familias, si algo también nos dejó, además bueno, pues una gran tragedia, una crisis sanitaria a nivel global, como fue la COVID-19, fue también un cambio, es decir, en el tema de las familias. Muchas personas jóvenes en estado laboral o con trabajo se quedaron sin trabajo, ¿no?, por esa crisis sanitaria, y fueron esos mayores, nuestros mayores, los que y siguen ahora mismo tomando las riendas de esas familias. Eso es una realidad que muchas veces ahora la vemos todavía mantenida en el tiempo, es decir, personas, ¿no?, en edad ocupacional, con su trabajo, se quedaron sin esos puestos de trabajo, sin empleo, y fueron esos mayores ya jubilados los que tuvieron que hacerse cargo de esas personas, de esas familias, ¿no?, y de los nietos y de los hijos e hijas, porque bueno, pues habían perdido su trabajo y tuvieron que hacer cargo, incluso de manera económica. Sí, claro. Eso fue una circunstancia tremenda para todos y por lo tanto hay prioridades en nuestras edades. Por ejemplo, yo cuando hago conferencias en fin, en distintos lugares de este país o fuera, me encuentro siempre con una situación. Las personas de más de 65 años, de 65 adelante, porque espérenme un contexto. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir nosotros? ¿Qué dice la biología? La biología nos dice que estamos creciendo 1,5 años cada 5 años aproximadamente. Es decir, que llegar a los 100 años ahora es una evidencia. Sí, conocemos muchas personas que tienen 100 años. Pero la biología nos lleva ¿a cuál sería el extremo de vida de las personas? Posiblemente no llegaremos cerca de los 300 años de vida en los próximos años. Tenemos un amplio y largo recorrido biológico, de crecimiento biológico, teniendo en cuenta algo muy importante, que nosotros, esas personas que en el COVID actuaron como salvavidas de sus hijos y de sus nietos, personas adultas mayores, como usted decía, esos cerebros, esas personas, creen, no todas, obviamente, las personas solemos tener un rendimiento inferior en comparación a nuestro potencial real. Es decir, debemos ajustar ese estereotipo o especificidad o esa singularidad. Nuestro cerebro es mucho mayor de capacidad para hacer acciones de las que nosotros pensamos que tenemos. Y en ese punto, ¿qué quiere decir? Me encuentro a personas de 65 años en ese edadismo familiar que los hijos, en condiciones normales, no en situaciones de alarma, como fue el COVID, están cansados, quieren vivir su vida, pero el entorno familiar no les deja, porque tienen que ir a buscar a los niños al colegio por la tarde, porque los hijos trabajan. Eso que es una realidad, y para eso estamos también, solo faltaría, no puede ser, y al menos me lo dicen muchísima gente en muchos lugares de España, no puede ser que la vida de mis hijos o la de mis nietos condicione mi propia vida. Bueno, estamos abriendo otro debate, ¿eh? Estamos abriendo otro gran debate social. Por eso creo que hay que crear una sociedad de las edades para poner encima de la mesa cuál es la realidad de las personas de más de 65 años en todos los aspectos. Va desde la política, desde la sociedad, desde el sexo, desde todos los procesos que envuelven a las personas. Fíjese que el debate lo hemos empezado con Senior La Vida que no cesa, cuando aparecimos en febrero del 2023, abrimos esa gran puerta. Bueno, estamos en ello. Manel, otra de las informaciones muy interesantes, además que siempre cuando hablamos del tema de la jubilación conlleva como polémica, y usted, y además estamos totalmente de acuerdo, considera que la jubilación es un derecho y no una obligación, ¿verdad? Hombre, claro, mire usted, es decir, toda persona debe jubilarse cuando considere. Eso solo faltaría, es nuestra libertad. Es la libertad y un derecho que ha costado muchísimos años a la sociedad ponerlo encima de la mesa. Ahora bien, la jubilación es una obligación, no, la obligación es un derecho irrenunciable
pero en el cual nadie nos puede obligar a jubilarnos si nosotros no queremos. Yo me puedo jubilar y no hacer nada y dedicarme cada día a meditar delante del mar o donde sea. Eso es su derecho, pero nadie me debe obligar. Cuando las instituciones te obligan a jubilarte, es una acción edadista de primer nivel. Y por lo tanto, ¿dónde lo vemos eso? Los vemos en los hospitales con los médicos, los vemos en las grandes empresas. ¿Quién envejece realmente? ¿Envejece quién? ¿Nosotros? No. Envejecen las organizaciones, envejece la política, envejece la visión sobre este proceso. Por lo tanto, este es otro de los grandes temas. Nos podemos jubilar cuando sea, a los 67, a los 63 o a los 72, pero la transformación debe ser, forma parte del futuro, debe ser un derecho. Nadie nos debe obligar a no hacer aquello que no queremos hacer. Manuel, antes de despedirnos, ¿qué le parece bueno, este Silver Film Festival en Bilbao, esta segunda edición dedicada, como decimos, a estos temas tan interesantes? Hasta este sábado 16 de marzo usted va a participar, además de la presentación del libro. ¿Qué le parece que se dedique, bueno, pues un festival de este calibre a estos temas tan interesantes que usted está comentando y que encontramos en su libro? Pues mire, para mí es una alegría, porque sinceramente, cuando se pusieron en contacto conmigo hace ya algún tiempo, la dirección del festival para participar, me quedé sorprendido porque vi que en el País Vasco vi que había acciones que ayudaban a romper el edadismo y a posicionar el discurso y el relato senior en primer plano. Por lo tanto, yo creo que es una alegría y que merece. Yo me ofrecí de forma inmediata a intentar estar ahí en la ponencia que se me ha ofrecido. Por lo tanto, felicito al festival y felicito al País Vasco por tener esta organización. Manel, el libro el jueves, ¿a qué hora lo presenta en Elcar? En Elcar, yo a las 6 tengo debate y creo que es a las 7 de la tarde. Para tomar nota y que nadie se lo pierda, Manel, que es muy recomendable no solamente leer el libro, disfrutarlo, sino también escucharle y estar en esa ponencia y en esa presentación. Manel, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este momento tan interesante, tan bonito, bueno, que es que se nos ha pasado volando. La verdad es que estaremos horas y horas con usted. Muchísimas gracias de nuevo y esperemos contar en más ocasiones con usted. Un abrazo enorme, cuídese de verdad, gracias. Muchísimas gracias a todos desde Barcelona, gracias. Pues hasta aquí el Palabras Mayores de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan, bueno, pues empapado de lo que es esta segunda edición del Silver Film Festival. Nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí en Tele7 en Palabras Mayores. Gracias por elegirnos. Besito. Agur.